Hola, bienvenidos a otro segmento cristiano con Raquel. Bueno, hermanos, ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es Apocalipsis o revelaciones, como diga tu Biblia. Muchas Biblias dicen revelaciones y muchas Biblias dicen el libro de Apocalipsis. De cualquier manera, ahora vamos a empezar a hablar de las 7 iglesias que vienen en el capítulo de Apocalipsis 2 y 3. El 1 es la explicación, y quiero que la lean en su tiempo libre, de por qué Jesús le explica y se le revela a Juan estas cosas que llegan pronto. Entonces, para que ustedes mientras encuentren en su Biblia ese capítulo, les voy a platicar que hay mucha gente que tiene miedo a empezar a leer el libro de Apocalipsis o Revelaciones. No tengan miedo porque allí dice, y cuando estudias, y cuando vas a escuela, y cuando estás aprendiendo, te dicen luego, al primer día que vas a empezar a leer ese libro, no tengas miedo de leerlo, porque tú al leer el libro de Revelaciones o Apocalipsis serás bendecido. Serás bendecido por el Señor y por el resto de tu vida, porque allí viene todo, casi el resumen de cómo irnos al cielo, de qué hay allá arriba, de cómo hacerlo. Entonces por eso serás bendecido, hermano, porque sigue siendo lo mismo y lo mismo que seguimos diciendo. Tienes que seguir los 10 mandamientos. Todavía sigue la ley de Moisés. Entonces, ahora se va a llamar, ¿has escuchado? ¿Y por qué se llama has escuchado? Porque quiero saber si has escuchado lo que está pasando con el debate presidencial, con lo que está pasando en tu país, con el gobierno. ¿Has escuchado en las noticias lo que pasó? Últimamente has escuchado la guerra de Israel, has escuchado muchas otras guerras. Tú miras el canal de deportes, miras el canal de las noticias, el CNN, el Fox, TV Noticias, TV Azteca. Tú escuchas todo el entretenimiento, quién es el más famoso, quién se ganó el Grammy, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente quiero saber es, ¿has escuchado tú a Dios? ¿Has escuchado la voz del Señor? Y si sí, ¿qué has hecho para hacer esa vida y ese cambio que el Señor te pide? Si tú has escuchado al Señor, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con eso que Él te ha dicho, que Él te puso en la cabeza, que hagas por Él? Si yo le platico esto a unos niños, ellos van a decir, sí, ¿qué le hace? ¿Qué más? ¿Verdad? Tenemos una actitud sobre las cosas de Dios. Pero siempre mira detrás de tu espalda, porque sabes que sí necesitamos a Jesucristo. Decimos que no, pero sí lo necesitamos. En las 7 iglesias, en Revelaciones o en Apocalipsis, está pasando lo mismo o peor que lo que está pasando hoy, hermanos. Hay guerras, crisis, pobrezas, familias separadas y le oran a otros dioses que no es el de nosotros. Físicamente están mal, familiarmente quedan mal con todos, el gobierno está mal. Todo en esas iglesias está pasando lo mismo que está pasando hoy, hermanos. También está pasando una batalla
una batalla espiritual como la que tenemos hoy. Es espiritual, es una batalla mental, pero no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué nos diste estas escrituras? ¿Qué nos dicen? Por favor, asegúrate de que escuchas, de que si tienes oídos para oír, escucha. Jesús te dice, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco más que a tú mismo. En el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice a la iglesia, tú piensas que tienes una reputación y que estás vivo, pero realmente estás muerto. Necesito tu atención ya. Tú sabes, cuando uno ya tiene su edad, uno ya aprende a esconderse, uno ya aprende a sonreír, uno ya aprende a pretender, uno ya aprende a ver. Y esto lo hago diario. ¿Y qué es lo que hacemos cuando la gente nos pregunta, ¿cómo te encuentras hoy, hermano? Bien. ¿Cómo te fue ahora, hermano? ¿Y qué decimos? Bien. Y sabemos que estamos mintiendo, hermanos, porque no estamos bien. No nos encontramos bien. Sabemos que mentimos. Yo sé que cuando tú mientes piensas que estás confortable. Perdón. Yo te entiendo, pero realmente, dice Jesús, estás débil. Todos los días te tentan. Te sientes comprometido. Tienes miedo. No tienes esperanzas. Él lo dijo y lo sabe. Yo conozco tu trabajo. Yo sé cuando tienes frío, dice Jesús. Yo sé cuando tienes calor. Yo sé cuando estás enfermo. A mí no me haces tonto, dice Jesucristo. Conocimiento. Te conozco por dentro y por fuera. Por eso en el capítulo 3 habla con la iglesia, la Idosea, y le dice, yo te escupiré de mi boca. Vámonos a versículo 19. Mira lo que dice aquí en versículo 19. El Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él está tan cansado. Él te dice, yo te amo, yo te conozco. Pero también te dice, te disciplinaré porque te amo. Por eso te disciplino. Te amo, pero te voy a disciplinar porque tú al desobedecerme te tengo que disciplinar. Pero la disciplina viene con una recompensa. Escucha al Espíritu. Jesús dice, te amo, eres mío. No te dejaré nunca, nunca solo. Pero tampoco le voy a poner azuquitar a tu mal comportamiento. Te voy a disciplinar. Pero al obedecerme,
vas a tener una gran recompensa. Disciplinar quiere decir que tú no estás haciendo bien las cosas, pero Jesucristo te va a enseñar cómo. Y Él con mucho amor te pone a prueba. ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele, hermano? Y yo sé que tú ya has pasado por esto. Y si no has pasado por esto, quiero que sepas que eso viene. Jesús se compromete a lo que es mejor para ti. Gloria sea al Señor y al Padre. Eso va mano a mano. Tienes que entender, dice Jesús, que yo te amo. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Cuando eres padre. Ese amor que Dios tiene para nosotros o con nosotros se compara con el amor que uno siente por sus hijos, y no lo vamos a sentir hasta que no seamos padres. Es cuando entendemos el gran amor que Él tiene por nosotros. Así igual, Jesús nuestro Padre nos ama, igualito. Mira, muchas veces nosotros cuando vamos al doctor a ver nuestros resultados, ellos no son tan buenos, ellos luego te dicen así, estás malo de esto. Y no tienen compasión, realmente el doctor no tiene compasión, te dice de que estás enfermo. Pero Dios te va a disciplinar también, te va a disciplinar. Porque Él quiere que escuches al Espíritu. El Espíritu te habla, Él te dice lo que quiere que hagas. Entonces el Espíritu te habla las palabras que Dios quiere que tú escuches. Y eso es bien fácil. Para eso tenemos la Biblia. Y la Biblia no nomás sí es un poema, tiene poemas, pero no nomás es un poema. La Biblia sí tiene historia, es histórica, pero no nomás tiene historia. La Biblia tiene sabiduría, pero no nomás es sabiduría. Tiene todo lo bueno de cómo llegar al cielo, pero también te enseña que si no obedeces, Dios va a disciplinar a los de Él, a su iglesia y a sus creyentes, no al mundo. Y por eso es que Dios al último habla con todas las iglesias y dice, yo te miro, pero también te disciplino. ¿Por qué? Porque yo veo que estás mal, yo veo que no estás siguiendo los 10 mandamientos de Moisés. Por eso, sí me eres fiel a tu modo, como tú piensas que está bien. Pero dice Jesús, no estás. Por eso yo te disciplino. Y Dios habla contigo. Pero quiero que sepas que los islámicos y los musulmanes no hablan con un Dios. Así que somos privilegiados. Nosotros sí tenemos un Dios con quien hablar. Dios solo se pregunta, ¿me estarán escuchando? ¿Mis hijos me estarán escuchando? La gente está en la iglesia, pero a la vez no está en la iglesia. La gente está allí y escucha el sermón, pero si tú le preguntas, ¿te gustó el sermón? No te van a decir de qué se trató, ¿verdad que no? Porque te tienes que entregar y tienes que ir a la iglesia a entender lo que Dios quiere de ti, a escuchar y que salgas a ser su discipulado. A lo mejor estamos preguntando la pregunta equivocada.
A lo mejor la pregunta que tenemos que hacerle a los hermanos es, ¿qué te dijo Dios hoy en el sermón? Esa es la pregunta, hermanos, que realmente queremos hacer, porque a eso vamos a la iglesia. No vamos a quedarnos dormidos o, ay, otra vez lo mismo. No, no, no. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere de ti. Tú ya le perteneces. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Hay miles, miles de modos de cómo escuchar al Señor. En la Biblia, las escrituras, en los cantos. Dios habla contigo. Por los sueños, en las oraciones, cuando ayunas, en fin, infinito, infinito. Hay muchas cosas que tú debes de hacer, miles y miles, para hablar con el Señor. Y tú sabes, hermano, cómo. Tú sabes, no necesitas que yo te lo diga, pero a veces sí, porque se nos olvida y es bonito recordar. Yo necesito leerlo, yo necesito saber y yo recordar cada rato lo que Dios quiere de mí. Y también qué le dijo a la iglesia de Efeso y a la iglesia de Laodicea. Cuidado, si no sigues mis 10 mandamientos, te quitaré la lámpara, esa luz que tienes, te la quitaré. Y eso es lo que Pablo tenía mucho miedo. Él tenía mucho miedo de que Dios lo dejara olvidado y que ya no lo necesitara. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermano, de que vamos a la iglesia, tenemos un llamado, pero no hacemos nada de ese llamado. Y yo tengo miedo que Dios ya no vuelva a hablar conmigo y que ya no me necesite. Si Pablo, ¿quién era él? ¿Quién era él? Una persona dedicada, una persona que entregó su cabeza por el Señor, su vida, todo. Y él tenía miedo de que Dios lo dejara olvidado, que ya no lo utilizara, que ya no lo necesitara. ¿Qué esperamos nosotros? Dios no le dice a todos, bien hecho. Si no cambias, Él ya no te va a necesitar. Y te tendrás que olvidar de eso y del cielo. Yo no sé si eso tiene que ver conmigo o contigo, porque yo no conozco el cielo. Pero hay mucha gente que dice, ¿para qué lo hago si nunca voy a ir al cielo? Tienes que desearlo. Tienes que seguir percibiendo eso. No quites el dedo del renglón. Tú sigue adelante. Escucha lo que Dios quiere de ti. No te des por vencido. Si tienes oídos, escucha. Escucha las escrituras y vete. Vete a hablar del Señor. Regala Biblias. Haz estudios de Biblias. No nomás estés oyendo ahí sentado, escuchando todo lo que es bonito de Dios, lo que quiere de ti. Actúa, eso es lo que Dios quiere. Con un simple decir Dios te ama a alguien, tú ya estás siendo discípulo del Señor. Con eso, con decirle a Dios, a la gente Dios te ama, eso abre las puertas para que tú tengas una comunicación con la gente. Una comunicación con la gente. Y así empezarás a hablar. Si tú lees estas 7 cartas, que por favor hazlo en tu tiempo libre, vas a tener
una imagen más claro de lo que Dios pide, de lo que Dios quiere para podernos ir al cielo, preservar tu, tu perseverancia y tu valor es lo que quiere. No te des por vencido. Yo sé que te cansas a veces porque estás batallando, pero ¿sabes qué? No te des por vencido. No digas algo si no lo vas a cumplir. No te comprometas con el Señor si no lo vas a cumplir. Y entonces Él sabe que todos estamos en dolor y sufriendo, así como lo están en esas 7 iglesias. El tiempo que tú me dedicas a mí, yo lo valoro, dice Jesús. No te des por vencido. Pero tú sabes qué, entre más te esfuerzas, vas a tener esa recompensa. Tú sabes, en los viejos antiguos, en el Viejo Testamento, bueno, primero, Jesucristo quiere sabiduría. Él le dice a las iglesias, te amo, te creo, pero tengo algo contra ti. No eres puro, no eres puro y necesitas cambiar. Yo no soy legalista, pero la sangre del Cordero, pero tienes que cambiar para recibirla. Tienes que ser puro, tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar espiritualmente. En el Viejo Testamento la gente no tenía la habilidad, no tenía rubor, no les daban chance. La ley era tan estricta, hermanos. Por eso Él te valora hoy, quiere que seas puro, quiere que tengas perseverancia. La iglesia, la Odisea, pensaba que ya no necesitaba nada, pero sí lo necesita. Todas las iglesias están igual. Necesitas humillarte, necesitas hincarte, necesitas rogar, necesitas pedirle al Señor que te haga humilde, que oigas lo que Él quiere de ti, dice Dios. Hazlo en cantos, canta en salmos, cualquier cosa, haz una danza, dice Dios, pero habla conmigo. No te olvides de los salmos, no te olvides de todas esas canciones de los que cantaban antes, que eran tan hermosas, tan gloriosas, las que hay hoy. Todas las canciones que tengan que ver con el Señor, tú cántalas, lo que salga de tu corazón, pero llama al Señor. En Isaías 6, ¿qué dice? Sí, ese soy yo. Porque sin Cristo nosotros no somos nadie, nadie. Pero los valoro. Quiero que lloren por sus vidas. Quiero que sean puros. Quiero que respondan a mi llamado. Y quiero que perseveren. Eso es lo que quiero de ustedes. Porque hijos, arrepentirse, yo les tengo un regalo. Y nomás a sus hijos les daré ese regalo. No al mundo. Arrepiéntase. Yo los valoro, dice Dios. ¿Qué le pasó a esa iglesia que tenía Jezabel? Él explica a la iglesia que él le dio mucha chance a Jezabel. Ella era pecadora, ella era atea, era del mundo y quiso y metió a mucha gente cristiana al modo de ella. Los hizo que tomaran, los hizo que pecaran con ella, porque era muy hermosa y Dios le dio la chance. Pero mira,
Cuando a Dios habló con la iglesia, les explicó. Yo le di chance y ella nunca quiso cambiar. Y eso nos está diciendo a nosotros. Aquel que tenga oídos, que escuche. Piénsalo, piénsalo. Si tú deseas que Dios te diga algo, entonces responde con tu corazón. Pídelo, clámalo. Sé honesto, sé puro y Dios hará el cambio. Necesito orar porque todo lo que tú oras y todo lo que tú dices no se queda en las nubes. Hay que hacer discípulos. Cuando tú ya estás haciendo algo por el Señor, hay que hacer discípulos para que todos nos vayamos al cielo. Acuérdate, la Biblia es más que una poesía, es más que una profecía, es la palabra viviente que Dios le regaló a sus hijos. Dios está contigo todo el tiempo y dice Dios, tú me tienes. Si me sigues, tú me tienes. Entonces, hermanos, nosotros no queremos que Dios nos cierre las puertas como se las cerró a Jezabel. ¿Verdad que no? Gracias a Dios todavía tenemos tiempo. Gracias a Dios tenemos lo más hermoso del mundo. Tenemos las escrituras. Tenemos miles de formas de adquirir las escrituras. Miles de formas de adquirir lo que Dios quiere de nosotros. Muchas formas de entender. ¿Qué esperamos, hermanos? Entonces, por esto, ahora, por eso, aquí este día se titula Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, porque el que tiene oídos sabrá lo que va a hacer y se va a ir al mundo a ser discípulos, así como Dios quiere. Y bueno, hermanos, les quiero decir bendiciones. No la piensen tanto. Aquellos que dicen que no leas el Apocalipsis, se está echando un gran error, porque cuando tú lees Apocalipsis serás bendecido. No dejes que nadie te diga que no lo leas porque está en peligro. Esa persona está en peligro. No sabe lo que dice. Léela, síguela y cuéntala y haz discípulos. Bueno, hasta entonces, aquí estaremos en otro capítulo de Segmentos Cristianos con Raquel.